Listo, ya aquí se está grabando. Entonces, buenas tardes para todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos hoy pues a otra capacitación de nuestro semillero. Realmente pues esto es un espacio que va a permitir que nos vayamos adentrando en el tema de la investigación. Nuestra agenda de hoy está constituida pues por una capacitación en bases de datos y también como segundo punto una información que les vamos a dar en cuanto a lo que es nuestro proyecto de investigación, en el cual necesitamos pues la participación de alguno de ustedes para poder hacer parte de la convocatoria que nos hicieron. Entonces voy a iniciar con la primera parte que se llama bases de datos. Entonces voy a proyectar, ustedes me indican cuando ya puedan ver acá. Igualmente, como estoy grabando la pantalla, pues entonces pase lo que pase, aquí va a quedar. Me dicen si ya la ven. Listo, muchachos. Entonces, pues hoy nos corresponde las bases de datos. Esta presentación pues es parte de nuestro plan de trabajo con la profe Luisa. Es necesario que ustedes conozcan cuáles son las bases de datos y los motores de búsqueda de la información. Cuando nosotros trabajamos en investigación, pasa como en todas las carreras y en todos los procesos. Hay lineamientos específicos para poder consultar. En temas de investigación también pasa lo mismo. No es, digamos, que consultemos en cualquier lado, sino, digamos, que de ahora en adelante, incluso esto les va a servir para su parte formativa, para su proceso de aprendizaje, el hecho de utilizar motores de búsqueda, fuentes bibliográficas ya un poco más robustas, me refiero a esto, y que nos permitan y nos traigan información que se pueda relacionar en nuestras fuentes bibliográficas. Entonces, aquí como les estoy presentando en la primera pantalla, pues hay algunas de los motores de búsqueda. Tenemos a Mendeley, ResearchGate, Biomed Experts, Google Escolar o Google Académico también se llama así, RedWords, PubMed, Scopus y Acceso a WOC. Son algunas, digamos, de las bases de datos. Aquí inclusive no están todas, no les alcanzo a nombrar todas las bases de datos, pero sí por lo menos que tengamos claridad de las más importantes y en las cuales nosotros nos podemos desenvolver. Aquí les relaciono en esta segunda imagen pues ya un poco más de la descripción de cada una de ellas. Por lo menos tenemos el caso de Scopus, que es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. ¿Qué es lo que hace todas estas bases de datos? Ya nos traen información un poco más detallada, un poco más, por decir algo así, como más legal, en el sentido en que no va a ser cualquier trabajo el que vamos a poder visualizar, sino también vamos a poder ver ya como tal documentos científicos, vamos a poder ver artículos, por ejemplo, tesis de grado, tanto de pregrado, maestría, doctorado. Entonces, en algunas publicaciones, en algunos procesos de investigación, a nosotros nos piden que ya las fuentes bibliográficas que relacionemos ya no sea como decir, traiga de la página de Google, sino ya fuentes específicas, un poco más incluso detalladas, incluso de autores que estén reconocidos. Por eso pues están las diferentes bases de datos. Tenemos Web of Exchange, que es una plataforma de base de datos de información bibliográfica y recursos de análisis de información. Digamos que lo que va a diferenciar un poco la una de la otra va a ser la especialidad que se tenga y también pues que estemos hablando de una base de datos latinoamericana, internacional, etcétera, ¿sí? Estas bases de datos hoy en día las podemos consultar, algunas son de acceso gratuito en algunas partes, otras ya hay que pagar, tener una membresía. Incluso las universidades comienzan a tener este tipo de opciones para que los estudiantes puedan trabajar sus artículos, puedan trabajar sus investigaciones basadas en bases de datos serias y robustas.
y con esto quiero decir que sean fuentes confiables a la hora de hacer investigación. Tenemos ERIT Plus, que es un índice de revistas europeas para ciencias sociales y humanas, Latindex, que es Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Entonces, también a nivel de bases de datos también encontramos concentraciones de diferentes partes del mundo, algunas solamente de América Latina, otras ya de España, otras inclusive vamos a ver que algunas están totalmente en inglés, entonces nos toca aprender a consultar estas bases de datos. Las bases de datos, ¿qué son en sí? Son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, contenido temático que tienen como objetivo pues reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Volvemos a ver aquí Scopus, LEDS, ProQuest también, que es tan importante en el tema de bases de datos. Entonces, ¿qué tipología documental vamos a encontrar en una base de datos? Entonces vamos a encontrar revistas, en el tema de revistas, artículos, reviews, notas, cartas, etc. En temas de libros vamos a encontrar monografías, ensayos, manuales, anuarios. En temas de congresos pues vamos a encontrar actas, ponencias, comunicaciones. Aquí nos nombran específicamente que entre revistas y libros prácticamente conforman el 80% de las bases de datos, de todo lo que se ha escrito, trabajos de grado, digamos aquí se suben a todas estas bases de datos. También tenemos por otro lado tesis doctorales, tenemos patentes, informes técnicos y legislación y normas ISO en cuanto a temas de bases de datos, en cuanto a temas de investigaciones propias de estos temas. Entonces, a grandes rasgos, esta es la tipología que vamos a encontrar en las bases de datos, ¿sí? Son fuentes para nosotros poder crear también conocimiento. ¿Qué tipologías de bases de datos tenemos? Por ejemplo, vamos a tener diferentes cosas, como por ejemplo, algunas son referenciales, contienen referencias bibliográficas de documentos, pero no los documentos en sí, aunque en algunos casos pueden tener enlaces al texto completo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, bases de datos donde nos trae como un resumen pequeño del artículo, de la ponencia, pero de ahí nace otro enlace que nos va a llevar realmente al descargable, al PDF, al artículo, a lo que realmente pues se necesita. ¿Esto de qué va a depender? Depender si la institución, por ejemplo, la ETSI en este caso que estemos haciendo investigación, tiene acceso a estas bases de datos. Por eso es tan importante que cuando nosotros nos matriculamos, estamos estudiando ya sea de forma virtual, presencial, conozcamos cuáles son las bases de datos que tiene la universidad y a las cuales podemos acceder de forma gratuita, porque ya son suscripciones que incluso la misma universidad paga. Esto para facilitar el aprendizaje del estudiante. Cuando no se tiene una suscripción a cierta revista o a cierta base de datos, pues lo que va a pasar es que solamente nos va a dejar ver ciertas cosas de la base de datos, no nos va a dejar ver todo, nos va a decir esto tiene un costo o esto necesita una suscripción, o en algunas nos pide que nosotros tengamos que subir un documento para que nos dejen ver otro documento. O sea, quiere decir que en algunas nos van a decir haga un aporte con un documento que usted tenga de investigación para dejarle consultar las bases de datos que tenemos o el archivo que usted está buscando en específico. Hay otras de texto completo en donde vamos a encontrar referencias bibliográficas que contienen los documentos totalmente. Por ejemplo, si estamos hablando de un artículo, el PDF total, que pueden estar relacionados con artículos, libros, legislación, normas, etc. Digamos que están relacionados con revistas que hablan pues de leyes, o esta que dice AVI Inform. Entonces prácticamente nos regalan de manera textual casi que todo lo que se necesite en temas de artículos. En cuanto al contenido, podemos distinguir también entre
temáticas. Entonces hay algunas bases de datos que están especializadas en temáticas. Por ejemplo, si yo quiero consultar temas de administración, temas de contaduría, hay revistas especializadas en donde podemos encontrar este tipo de información. Por ejemplo, hay bases de datos donde digamos que su fuerte, por decirlo así, es la medicina, la química, la física, etcétera. Tenemos otras bases de datos más multidisciplinares que nos van a traer, o bueno, que agrupan varias disciplinas científicas. Por ejemplo, vamos a traer el caso de Scopus, que es una de las más completas, me refiero en términos de consulta, Web of Exchange, que pues digamos que tiene que o relaciona con la web de la ciencia, y Dialnet, que tiene que ver también con consultas de artículos específicos, tesis doctorales y demás que sirven para consultar. O sea, aquí vamos a encontrar más variedad en este tipo de bases de datos que en otras que ya son muy específicas para determinadas áreas de la investigación. En cuanto al idioma, predominan las que tienen todo su contenido en inglés, pero también hay unas que permiten la búsqueda en otros idiomas. Hay pocas con contenido exclusivo en castellano, porque por ejemplo Dialnet, ISOT, ICGT, etcétera, son algunas que usted inclusive abre y ve el contenido de una vez en español, cosa que no pasa con Scopus. En Scopus usted se encuentra con un lenguaje en inglés en su entrada a la base de datos. Por eso es tan importante que nosotros también aprendamos un segundo idioma para que la consulta en temas de investigación sea un poco más fácil a la hora de obtener las fuentes más confiables y más recientes en temas de investigación. Como lo decía la profe Luisa, quería que habláramos un poco de Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico. Realmente lo estaba revisando para traérselos acá. Esto que ustedes pueden ver son algunas de sus pantallas en donde ustedes pueden visualizar toda la información. Inclusive hay una versión para descargar, como está por ejemplo aquí. Se puede descargar en el escritorio y usted puede tener prácticamente sus fuentes bibliográficas dentro de su escritorio. Puede descargar información, o sea, como si fuera un motor de búsqueda que nos permite descargar la información. También nos permite traer bases de datos de otras relacionadas también con la información que estemos buscando. Además, incorpora funcionalidades de la web 2.0 que permiten compartir las referencias bibliográficas. Por ejemplo, yo quiero compartirle una referencia bibliográfica a un contacto y navegar pues por los contenidos que tienen, que han subido pues también otros usuarios. Entonces es una plataforma como muy amigable, muy interactiva, tiene diferentes funcionalidades. Esta digamos que tiene una versión gratuita y otras versiones de pago ya con mayores funcionalidades. ¿A qué se refiere con mayores funcionalidades? De pronto yo ya necesito consultar bases de datos más especializadas. Ya por ejemplo yo quiera ver un tema de una tesis doctoral en contaduría. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, o nuestro proyecto de investigación es la transformación digital. Entonces aquí, ¿qué nos van a traer estas bases de datos? Todo lo relacionado, quien ha hablado de transformación digital en los diferentes países, artículos, publicaciones en revistas, etcétera. Como lo vemos, pues está en inglés, pero cuando nosotros, por ejemplo, la descargamos aquí, podemos tener una versión gratis de esta base de datos. Digamos que de las que conozco y he consultado, Mendeley es un gestor bibliográfico muy interactivo y realmente creo que sería muy importante que lo pudiéramos obtener y pudiéramos realizar consultas a través de este gestor para que ustedes vean pues las diferentes funcionalidades que tiene. Aquí les presento pues algunas pantallas. Vemos que está el celular relacionado acá. Entonces quiere decir que hay interactividad entre el celular, la base de datos que está en nuestro equipo, podemos compartir referencias con usuarios. Entonces es muy interactiva y esto hace que se facilite el trabajo para ustedes y para nosotros como investigadores también. Otra de nuestras bases de datos es Scopus. Como les decía, Scopus es
una gran base de datos de resúmenes y citas de la literatura revisada por pares. Digamos que esta base de datos ya tiene un proceso de revisión un poco más avanzada. Incluso la persona que publica en Scopus tiene un estatus en investigación. ¿Por qué? Porque el publicar en una revista o digamos tener acceso a estas bases de datos y a estas, aquí nos dejan publicar, ya hay un tema más riguroso a la hora de, por ejemplo, enviar nuestro artículo. Entonces aquí ya nos van a aumentar el nivel de exigencia, pero si publicamos en esto, los puntos que da MinCiencias en temas de esto es, digamos que es fabuloso en el sentido en que como docentes, como estudiantes, vamos a ir generando una hoja de vida. Si ustedes llegan a ver a alguien que dice, uy, es que ha publicado en Scopus tal, en una revista que tiene esta calificación, eso es un estatus a nivel de investigación y eso le genera puntos tanto a la universidad como a la facultad y como a los mismos integrantes, por ejemplo, de un semillero. Esto que estamos viendo acá, pues son algunas de las apariencias, la apariencia de Scopus. Acá les traje, pues no sé si se verá muy bien, pero está totalmente en inglés, pero aquí encontré estas partecitas para hablar en términos en español. Entonces aquí dice que viene la navegación principal, donde tenemos la búsqueda, las alertas, las listas, las ayudas. Tenemos un inicio de sesión, también nos podemos registrar de manera gratuita y digamos que podemos empezar a consultar. Este lado que tiene esta flecha acá nos dice que podemos consultar por documentos. Entonces, por ejemplo, yo necesito consultar sobre transformación digital, entonces aquí podemos consultarlo y digamos vamos a tener unas palabras claves. Scopus nos pide, por ejemplo, ya a niveles avanzados, que yo coloque la frase o la palabra, por ejemplo, entre comillas para que sea un poco más específica la búsqueda y con ello pues se encuentre mucha más información ya puntual, palabras o frases completas de lo que yo quiero encontrar. Por ejemplo, yo quiero encontrar transformación digital. Entonces normalmente una base de datos me puede hablar de cosas de transformación, cosas digitales, pero aquí Scopus nos permite a través de una función avanzada escribir transformación digital entre comillas y comienza a traer toda la serie de trabajos para poder revisar qué nos sirve ahí y poder empezar a soportar nuestros escritos. Acá dice selector de campos y yo quiero que sea por artículos, palabras que me traigan relación de esto, rangos de fechas. Entonces en investigación muchas veces nos dicen queremos que traigan la bibliografía de los últimos 5 años. Entonces esto nos permite a nosotros establecer un alcance en la búsqueda que vamos a hacer. Por eso aquí dice rango de fechas. Pues realmente esto es un pedacito nomás de lo que es Scopus, pero pues quería que la conocieran, la vieran cómo es y vean que también pueden buscar en esta base de datos. Hay otra que se llama Etcielo, es un repositorio multidisciplinario para depositar, preservar y difundir datos de investigación de artículos enviados. Entonces, cuando nosotros consultamos, por ejemplo, que quisiéramos saber trabajos de grado que hablen de la transformación digital, entonces aquí nos va a traer de diferentes países, mezclados, transformación digital en la Facultad de Administración, transformación digital para pymes en tales lados. Entonces, esta digamos que es una base de datos más amigable en el sentido en que aquí la podemos encontrar en español. Vemos acá donde dice buscar y ahí comenzamos por palabras a buscar, también por países, también por materia, también por proyectos, ¿sí? Normalmente lo que es Etcielo, lo que es Scopus, lo que es Google Académico son como las más consultadas, pero pues digamos que ya va a depender del nivel de profundidad que yo quiera tener. Tenemos por otro lado PubMed, que es una base de datos bibliográfica desarrollada por la NCBI, National Center for Bibliotechnology Information, y NLM, National Library of Medicine.
Estas permiten el acceso, por ejemplo, a referencias de Medline a partir de 1966. Actualmente contiene más de 23 millones de registros. Entonces, en algunas solamente vamos a encontrar datos bibliográficos, pero ya, por ejemplo, si ya nos queremos ir a un tema más profundo de tener el artículo, tener la tesis, pues ya, digamos, vamos a tener otras bases de datos un poco más robustas. También tenemos ResearchGate, que es otra plataforma, es la red profesional para científicos e investigadores con más de 17 millones de miembros de todo el mundo. Se usa para compartir, descubrir, discutir investigaciones. Su misión es conectar el mundo de la ciencia y hacer que la investigación esté abierta a todos, o sea que aquí vamos a encontrar de todos lados discusiones, muchas veces en esto nos ayudan personas de otros países a encontrar información que para nosotros no es tan fácil, no es tan alcanzable. Entonces pues acá nos dice que es una red totalmente gratuita, se comparten publicaciones y se accede a millones más, se conecta y se colabora, por ejemplo, con colegas, coautores y especialistas, se obtienen estadísticas y se descubre quién ha estado leyendo y citando su trabajo. También se encuentra el trabajo adecuado utilizando la bolsa de trabajo centradas en la investigación, comparte actualizaciones sobre su proyecto actual y mantiene al día con las últimas investigaciones. Entonces es más como una red de investigadores, pero también nos sirve para compartir información. Tenemos nuestro conocido Google Académico. Normalmente cuando nosotros enviamos una investigación un poco más profunda, cuando ustedes quieran generar como un resorte más en investigación, consulten Google Académico. Uno normalmente escribe Google Académico, aquí como está en nuestra foto, y ahí comienza en el buscador a, digamos que a traer todas las bases. Entonces, con esto, ¿qué nos quiere decir Google Académico? Google Académico es un buscador de Google especializado en artículos de revistas científicas. Normalmente a mis estudiantes del pregrado yo les digo, empiecen por consultar Google Académico. Nosotros consultamos el Google normal, escribimos investigación sobre transformación digital o escribimos contaduría pública, experiencias relacionadas con la transformación, y él nos va a traer información de todo lado, verdadera, falsa, escritos de estudiantes, personas que suben cualquier cantidad de información. Google Académico ya nos va a traer, ya es más condensada la información, ya nos va a traer un amplio conjunto de trabajos, tesis de grado, diferentes disciplinas. Entonces, ¿qué características tiene Google Académico? Busca en diversas fuentes desde un solo sitio, encuentra documentos académicos, resúmenes y citas. También en esto es importante que no sabemos cómo citar algo en Google Académico, dice cómo citar tal cosa, entonces él nos trae la cita completa también de un artículo que necesitemos. Localizar documentos académicos completos a través de una biblioteca o de la red, un trabajo completo que necesitamos ver porque la fuente o es el marco teórico de nuestra investigación. También se puede obtener información acerca de documentos académicos clave en un campo de investigación. Si de pronto yo quiero saber qué se ha escrito en transformación digital desde las pymes, por ejemplo las empresas que han hecho, escribo transformación digital de las pymes y él nos va a traer acá trabajos de grado, tesis, artículos, todo lo que, pero ya de una manera un poco más aterrizada, no cualquier cosa, sino publicaciones ya aprobadas, que han pasado por un par académico, etc. Tenemos, quise traerles Publindex. Publindex es el sistema que diseñó Colciencias, o en la actualidad MinCiencias, que es como el organismo máximo que nos va a avalar nuestras investigaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos en este momento haciendo un proyecto de transformación digital, es cuando lo vayan a avalar para el grupo que nosotros tenemos creado, eso pasa ya por MinCiencias. Entonces MinCiencias dice en algún momento, por favor quiero que me lo lleven a Publindex, me lo coloquen allá,
su proyecto porque queremos ver que cumpla con las especificaciones. Imagínense nosotros teniendo una publicación en Publindes, pues eso nos va a dar incluso una categoría como grupo. Te dice, es el sistema diseñado por Colciencias para la evaluación y clasificación de revistas científicas nacionales. Cuando ya, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro grupo de investigación ya tiene una revista, entonces nosotros necesitamos que esa revista quede ante MinCiencias legalizada, todo, entonces tenemos que pasar por Publindes. Entonces Publindes clasifica las revistas en 4 categorías a partir del cumplimiento de unos requisitos. La clasificación se realiza a partir de convocatorias bianuales en que las revistas participan a voluntad. Entonces, por ejemplo, nosotros somos bien juiciosos y comenzamos a crear nuestros artículos ya revisados, ya pasados por un proceso, y decimos vamos a ponerlos en Publindes, tenemos ya nuestra revista, por decirlo así, y vamos a empezar a publicar, y entonces pasamos el filtro que pues nos está acá generando Publindes. Entonces, ¿cuáles son los 5 principios? Transición de gestión editorial del impacto, valoración del impacto por áreas de conocimiento, acceso abierto, o sea, aquí nos dicen preséntense, si ustedes cumplen los requisitos, preséntense, y en algún momento vamos a quedar clasificados o categorizados. Métricas, cálculo para medir el impacto, entonces que tenga estas palabras, que tenga este desarrollo, que hayan publicado sobre este tema, todo eso va a ayudar mucho a que generemos una categoría en las revistas. Y política editorial institucional, entonces esto va a estar, digamos que las instituciones se comprometen a publicar, a generar contenido serio, sin que haya temas de plagio y demás. Esto que les muestro acá pues son como las diferentes formas que tiene Publindes, y está aquí las diferentes categorías que le da a las revistas. Por ejemplo, las categorías en Publindes son A1, A2, B y C, ¿sí? Entonces, ¿en qué se va a ubicar esto? En el tema del cuartil o digamos de lo que tiene en publicaciones. Si la publicación es de gran conocimiento, si es una publicación, digamos que esto va como por categorías, como en la calidad que tenga su publicación, esto le va a permitir estar en una categoría, una o en otra, pero digamos que se hace como todo un proceso para el reconocimiento. Tenemos Dialnet, que es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo. Normalmente cuando nosotros consultamos un tema en específico, él trae y él le dice arribita artículo de Dialnet. Este Dialnet lo que hace es que es una base de datos, digamos, más relacionado con el área hispana. Entonces, por ejemplo, si yo llego hoy y consulto y digo, quiero ver modelos financieros de las pymes, entonces él me va a sacar Bogotá, Barranquilla, Argentina, Perú, me va a traer como más relacionado con el tema latinoamericano, todo el tema que se ha dado acá. ¿Qué tiene Dialnet? Pues aquí vemos que también es una base de datos. Él digamos que se centra mucho en el tema de las ciencias humanas, jurídicas y sociales. Se constituye como una herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad. Cuando digo de calidad es porque ya esto ha pasado por una revisión, más que todo tesis de grado, todo lo que tiene que ver con ya cosas que se han aprobado, que un par académico le ha dado su aval. Tiene bases de datos, servicio de alertas bibliográficas, hemeroteca virtual, y tiene un repositorio de acceso pues a muchos artículos. Normalmente cuando uno consulta y trae algo de Dialnet, él no le dice a uno tiene que pagar por este artículo, se lo deja bajar, se lo deja consultar, y también le permite en algunas partes, por ejemplo acá podemos ver, en alguna parte le dice cómo citar este artículo en su bibliografía, y él le dice, él le saca la citación de ese artículo como debe quedar, o de ese libro, de esa revista. Entonces son diferentes formas de hacerlo. Y termino aquí, denme un segundito por favor, espérenme un segundito que se me fue aquí un poquito como tal la presentación. Me dicen si la siguen viendo, la siguen visualizando por favor.
Hola, ¿me escuchan por favor? Que se me fue un poquito acá la presentación, me dicen si me escuchan. Listo, bueno. Listo, para terminar esta presentación tenemos bueno, quise traerles un concepto de las revistas indexadas y cuáles son las ventajas de publicar en ellas. Entonces, primero pues les traje un concepto de que es una revista indexada, es una publicación periódica de investigación que denota pues la calidad y ha sido enlistada en alguna base de datos, índice o repertorio de consulta mundial. Algunas de sus ventajas son revistas indexadas, que adquieren mayor visibilidad mundial, la indexación facilita el acceso a la revista, o sea, estos son como, la indexación es como que tenemos un código allá que nos ha categorizado como escritores, como investigadores, y al estar así quiere decir que hay muchas personas que tienen acceso a este tipo de revistas, y eso es lo que hace que muchas personas puedan ver nuestras publicaciones. Entonces, publicar en revistas indexadas, eso es lo que significa que hay calidad en la investigación, y cuando hay calidad en la investigación sabemos que hay un reconocimiento como tal de la revista, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean y les digan publiquen en revistas indexadas, piensen en la calidad, en un reconocimiento, en algo que les va a dar mucha puntuación en su hoja de vida, y esto es lo que realmente nos piden en temas de investigación, publicar en donde la gente nos vea y sean investigaciones de impacto. Entonces, pues con esto terminó la presentación, realmente no era tampoco muy largo, pero quería que ustedes conocieran sobre las bases de datos. Entonces aquí termino, no sé si haya alguna pregunta al respecto, voy a dejar de presentar. No sé si la profe Luisa tenga algo que decir o los estudiantes. Profe Luisa, ¿está por ahí? Un segundo. Sí.
Sí, señora, sí, digamos que hoy la idea era mostrarles los pantallazos, que por lo menos reconozcan cómo es la entrada a cada una de las bases de datos. ¿No me están escuchando? Espérenme un segundo. Me dicen si ya me escuchan, por favor. Ah, listo, listo, tenía cerrado el micrófono. No, la idea de esto es mostrarles a nivel general cómo funciona, bueno, digamos, cuáles son las bases de datos, que las vean, las reconozcan, que sepan que es una base de datos, pero digamos que ya vamos a empezar y la idea es trabajar en estos tutoriales que les van a permitir ir conociendo poco a poco. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero poco a poco vamos adentrándonos, vamos conociendo y vamos realizando realmente investigaciones de calidad. Entonces ahí estará el compromiso de enviarles tutoriales, igual esta presentación la van a tener para que ustedes puedan mirar y puedan empezar a explorar también las bases de datos. Sí señora, ya es que no me quería desactivar acá el micrófono, pero ya, estoy acá, estoy acá con ustedes y no sé si la profe quiera como comentarles a grandes rasgos y ya pues se complemento acá lo que se necesite.
Sandy está alzando la mano. Ah, listo, listo. Sí. Sí, es solamente que nos apoyen y poder presentarnos al proyecto. Nosotras en este momento vamos a como a dar respuesta a la fase inicial, pero necesitamos que el semillero pues esté listo a participar, pero ya les estaremos informando, sino que para la presentación nos piden el requisito de que estemos conformados o que hayan estudiantes en el semillero que vayan a participar en el proyecto. Entonces les agradecemos inmensamente que coayuden en este espacio. Igualmente, cada una de estas cosas que se está haciendo, se va a crear una hoja de vida que es el Civilat y ustedes van a entrar a participar en él. De modo que no solamente vamos a tener el resultado de nuestra profesión cuando nos graduemos, sino también vamos a tener creado una hoja de investigación. Y eso es lo que queremos con todo este proceso, que usted también tenga una hoja de vida en ese aspecto, porque esto pues también ayuda o impulsa a las organizaciones y impulsa pues a la universidad y a que en el futuro tenga también la renovación de sus registros calificados, porque se califica la participación de los estudiantes en la investigación. Entonces cualquier cosa estamos aquí para apoyarlos y les agradecemos mucho el hecho de que quieran participar y estar ahí pendientes. Sí, señora. Listo. No, señora, creo que ya todo está listo. Igual la idea bueno, el compromiso que teníamos hoy de mostrarles a grandes rasgos las bases de datos se cumplió y bueno, esperamos que de aquí en adelante sus próximas consultas ya puedan mirar un poco más Google Académico, Mendeley. Pero digamos que Google Académico en su facilidad nos permite ya ir trabajando de forma inmediata si ya lo queremos hacer para generar referencias bibliográficas de más impacto a la hora de hacer nuestros trabajos. Muchas gracias a todos. Listo, que estén bien, hasta luego. Chao, chao para todos.